Bueno, este pasaje, de manera ordinaria, se suele citar como una referencia a Cristo, porque como dice que Dios levantará profeta a Israel, entonces se suele pensar que este pasaje, estas palabras se refieren al, a, ya al posterior redentor con respecto a aquel tiempo, a Cristo ya que posteriormente vendrá. Generalmente se pone la atención cuando este pasaje se lee, se suele poner la atención en esa referencia y con ello, de modo natural, en la verdad o bien en la falsedad del profeta, según la palabra que hable. Si el profeta ha dicho bien, se cumplirá la palabra. Si ha dicho mal, no se cumplirá esa palabra. No obstante, en este sermón hemos de analizar algunos elementos que van más allá, esos que hemos tratado, otros más, pero de pronto acercándonos al mismo hay que hablar en principio de su contexto. Ya en cuanto a este pasaje, el contexto nos dice mucho, es decir, el contexto, como sabemos, lo que ha dicho antes, lo que la escritura dice antes, desde luego, lo que la escritura dice después también es contexto, pero cuando buscamos un contexto cercano, lo que ha dicho algunos versículos arriba, pues es un contexto cercano, es un contexto inmediato. O hay casos en los que el contexto se encuentra, por ejemplo, en otra parte de la escritura, en otro libro, o bien en otro testamento, algo dicho en el antiguo tiene contexto en el nuevo y así. Cuando eso hacemos, cuando buscamos contexto así, hablamos de un contexto que es lejano. Pero aquí de pronto nos vamos a concentrar en el contexto en cuanto se refiere a lo que ha dicho anteriormente, a lo que se acaba de mencionar atrás. Y recordamos que en el último sermón que tuvimos precisamente en esta línea, en este tema de sermones sobre la ley, la confesión, la segunda confesión helvética, hablamos acerca de la magia, cómo Dios prohíbe la adivinación, cómo Dios prohíbe la magia y de forma muy general, para eh, no hacer tanta referencia al sermón pasado y nos afecte en tiempo para ver este tema, hay que recordar que en la antigüedad la magia, la adivinación, entre otras cosas, tenían que ver con un intento de controlar el mundo. Es decir, es lo que actualmente, por ejemplo, se trata de hacer científicamente. Es decir, el hombre actual con la ciencia intenta conocer el mundo y, digámoslo así, que poderlo sojuzgar. Con el caso de la adivinación, de la magia, del sortilegio, de todo aquello que Dios advierte a su pueblo que no se involucre en todo eso, pues eran intentos, pero equivocados, de sojuzgar la tierra. Entonces, por eso Dios dijo a Israel, no te veas involucrado, no te relaciones en ninguna manera con ese tipo de prácticas. Y si alguien dentro, decía el Señor, si alguien dentro de Israel se relaciona con ese tipo de prácticas, deberá ser muerto. Bueno, pues sobre esto desarrollaremos y se titula nuestro sermón hoy, Profeta de tus congéneres, porque es de entre el mismo pueblo, profeta de tus congéneres. Es el sermón número 70 del artículo 27 de la segunda confesión helvética y la base bíblica a la que dimos lectura es Deuteronomio 18, versículos 15 al 22. Bueno, pues ya hablábamos del sermón anterior en alguna forma como contexto para lo que para entender lo que este pasaje nos quiere decir. Bueno, Dios está diciendo, mira, no vayas a la magia
porque allá no está la verdad. No está la verdad porque no es la magia ni la adivinación el modo correcto para sojuzgar la tierra. Está diciendo, Israel, si tú quieres dominar la tierra, si tú quieres administrar la tierra, el mundo, el territorio que te he dado, no lo podrás hacer correctamente si te acercas a la magia, si obedeces a la adivinación. Mira, te vas a ver envuelto en idolatría. Los que tales cosas hacen adoran a otros dioses, no conocen mi voluntad, no se relacionan conmigo y por tanto las culturas y los pueblos entregados a esas prácticas de adivinación y demás no tienen los elementos correctos para sojuzgar la tierra, para administrar el mundo. No tienen manera de realizar una buena investigación de la tierra, del campo, de los animales, del medio ambiente, etcétera, para gobernar la tierra. Mira, si te acercas, Israel, al cananeo y a otros pueblos que practican la adivinación, estarás fallando y no vas a administrar correctamente tu territorio. Y corres con ello el riesgo de ser de alguna manera vomitado por la misma tierra, porque no la estarás administrando bien. Entonces, mira, Israel, para ello te mando profeta. Pero aquí hay un contexto particular, es que Dios cita algo interesante en lo que casi no se pone atención, es ¿por qué Dios envía profeta? Bueno, una de las razones es que Dios dice, Israel, cuando yo mostré mi voz y apareció el fuego, tuviste miedo, estabas temeroso, estabas lleno de terror. Y entonces solicitaste o pediste ese día ya no escuchar más mi voz de esa manera, ya no experimentar el fuego de esa manera. Estabas lleno de terror y dijiste que, o preguntaste que si había una manera distinta, pero ya no querías sentir ese terror de aquella ocasión. Entonces, con el fin de que tú no estés con temor, con el fin de que tú ya no estés más temeroso por mi acercamiento como Dios al pueblo, con ese impacto tan fuerte que te abrazó de temor, entonces ahora te voy a enviar profeta, pero ese profeta que te enviaré será de entre tus hermanos, es decir, haré envío profético dentro de tu mismo pueblo, es decir, de tu pueblo surgirá el profeta. Entonces, esa es la razón que Dios cita expresamente, por la cual Dios decide, por la cual Él mismo decide enviar profeta y ya no aparecerse de esa manera o ya no acercarse a Israel de esa manera, sino por una mediación. Por eso decimos generalmente, ¿qué sería de nosotros si escucháramos directamente la voz de Dios? Y se suele pensar, pues de manera natural, si Dios hablara directamente, moriríamos. Eso es lo que generalmente decimos los creyentes y precisamente eso es lo que se encuentra en este pasaje. Ese sentir que muchos cristianos tenemos, si Dios, decimos así, que Dios bajara, se apareciera y nos hablara así, decimos, no seríamos capaces de resistir el impacto de su voz, el impacto de su santidad, y aterrados caeríamos muertos. Es una forma común que precisamente experimentó Israel. Ya no queremos, mira, fue un cuadro tremendo, se oía tu voz en el lugar, pues ahí habitabas tú, pero todos estábamos aterrados ante la expectativa. Ya no queremos vivir una escena así. Entonces, ya no queremos que vengas a nuestro encuentro de esa manera, mejor de otra forma. Y entonces Dios dice, mira, como pediste eso, esa ocasión, entonces debo decirte que ahora mi voz será por una mediación profética. Ese es el significado de estas palabras. Mira, ahora mi voz será
por mediación profética. Ya no te hablaré directamente para que no te llenes de terror, para que no estés asustado. Te enviaré profeta. Y entonces, pues eso es lo que constituye en primera instancia el sentido de este envío. ¿Por qué Dios decir, te enviaré profeta, haré surgir profeta entre tu pueblo? Bueno, en primera instancia, pues porque Israel ha dicho, ya no queremos un encuentro así con Dios. Nos aterró, estábamos llenos de temor y queremos ya no vivir eso por segunda vez. Y entonces Dios dice, pues estaré haciendo envío profético. Y bueno, por otro lado, Dios está diciendo, mira, recuerda antes, en palabras anteriores, en los versículos anteriores al 15, es decir, del 14 para atrás, lo que predicamos la última vez, pues ahora sigue este pasaje. Dice Dios, mira, no vayas a las prácticas de adivinación, son equivocadas. El envío de profeta es para que éste te lleve en el entendimiento de la ley, en el buen entendimiento de la ley, a gobernar la tierra o bien a sojuzgar o administrar la tierra como se debe hacer. No recurrirás a los adivinos, no recurrirás a los magos de los pueblos extranjeros, porque todo eso siempre es llamativo a quien no le llama la atención en tan solo en nuestro país. Esos lugares no acaban, por mucho que la ciencia siga avanzando y cada vez las cosas más se puedan explicar científicamente. De todos modos, ese tipo de negocios, ese tipo de prácticas no se agotan en el país. Es decir, no decimos, bueno, ya muchos brujos, muchos magos, muchos hechiceros, muchos adivinos ya han perdido su trabajo, se han ido a la ruina porque la ciencia avanza más y la gente puede explicar las cuestiones de su salud por motivos científicos que da la biología, por ejemplo. O decir, ya no está el negocio de esas personas porque ahora ya la gente sabe de terapias y cómo arreglar sus problemas, por ejemplo, corporales. O bien la gente accede a algún curso, algún video de cómo tratar a los demás, ya va pudiendo eliminar problemas porque se relaciona mejor con las demás personas. Y por tanto los negocios de brujería se han ido terminando. Eso no pasa. En nuestro país esos negocios siguen. La ciencia va avanzando, pero esos negocios siguen. Y en casos podemos decir, se siguen incluso fortaleciendo. Es decir, no solo no acaban, se hallan todavía más fuertes para un sector de la población. Incluso, pues, no dudamos de que haya incluso allí gente académica que vaya por algún asunto. No sería extraño ver eso. Decir, mira, tal persona incluso tiene una carrera o bien tiene algún posgrado o incluso algún doctorado, pero mira, va y consulta al brujo. Eso no sería extraño. Eso no sería algo que, de lo cual nosotros podamos decir, me sorprende mucho, nos sorprende demasiado. No sería eso extraño. Entonces Dios está diciendo, mira, Israel, una gran tentación es la adivinación, pero el problema es que camina con motivos no adecuados y no te va a llevar a la verdad, no te va a llevar al buen dominio del mundo, no te va a llevar al buen trabajo de sojuzgar la tierra. Entonces, para eso te envío profeta, pero mi profeta tiene ciertas características. Mira, ya te evitarás el temor de oír mi voz así directamente, pero ya te envío profeta para que no tengas ese temor. Pero también ese profeta tiene un punto de partida específico. Ese profeta conoce la ley. Y eso es lo que crea la diferencia de ese profeta, el buen profeta enviado, con el profeta falso. Porque hay que decir
que no se refiere exclusivamente a Cristo como profeta. No, hay que recordar lo que dice la carta, por ejemplo, del apóstol San Pablo a los hebreos. Si alguien de atrás nos pudiera hacer favor, nuestro hermano Beto, si nos ayuda con la lectura de Hebreos 1, 1 y 2. Esto es, constituye el contexto para entender el significado de esto que está diciendo Deuteronomio. Hebreos 1, 1 y 2. Sí, sí, gracias. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias. Miren, pues es muy claro el apóstol. Dice, es que en otros tiempos Dios habló por medio de profetas y sabemos aquí, estudiamos profetas, miramos que en la escritura hay varios que escriben, hay profetas mencionados en la escritura que no escribieron, algunos escribieron, pero ya no se conserva su escrito. Por ejemplo, la misma escritura hace mención de también profetas que no se dedicaron a escribir, pero conocemos la obra de ellos, como es el caso, por ejemplo, de Elías y de Eliseo, dos grandes profetas en Israel, de los cuales no tenemos registro bíblico de que hayan escrito algo. Sin embargo, eran profetas y ejercían ese oficio profético. De otros, la escritura dice que escribieron algo. Pero no hay registro de eso que escribieron. Otros, así como miramos en la misma escritura, por ejemplo, del profeta Oseas, enviado como profeta, dio un mensaje a Israel, pero él mismo plasmó ese mensaje, lo dejó escrito, y de ahí nos llega, por ejemplo, el libro del profeta Oseas, así del profeta Daniel, del profeta Zacarías, etc. Bueno, pero esto decía porque Dios, así lo señala su palabra, Él habló en tiempos antiguos a su pueblo por medio de profetas. Y dice el apóstol, sin embargo, en estos tiempos habla por medio del Hijo. A ese hizo heredero de todas las cosas y le dio toda facultad, pues según las escrituras. Bueno, entonces el contexto general de la escritura nos ayuda a entender que este pasaje no se está refiriendo exclusivamente a Cristo, sino a toda la serie de profetas a los que Dios envió para tratar con su pueblo. A todos esos personajes se refiere cuando dice profeta levantaré. No se refiere a un profeta levantaré, es profeta. Mira, profeta te daré. Y es un gran listado que hay, desde luego, toda esa serie profética en quien concluye, pues en nuestro gran profeta, así como señala nuestra tradición confesional, Cristo es profeta, sacerdote y rey porque porta la palabra del Padre y es lo que nos viene a comunicar en su encarnación. Entonces todos los profetas concluyen en Cristo. Bueno, también es importante señalar que Dios dice algo que, digámoslo así, también es muy razonable cuando dice, mira, te levantaré profeta de en medio de tus hermanos. Eso nos hace pensar un poco, por ejemplo, en las constituciones mundiales, en las constituciones de leyes mundiales. Miren, se suele ver en ellas, va a haber un gobernador de este país y se dice, debe ser de esa nacionalidad. ¿Ven? Que así señalan en general las constituciones, ¿no? Dicen, a ver, ¿quién va a gobernar, por ejemplo, al pueblo mexicano? Entonces, pues se dice que sea un mexicano. ¿No? A ver, ¿quién va a gobernar al pueblo de Guatemala, por ejemplo? Pues que sea alguien de Guatemala. Eso es algo muy natural y un poco esto nos recuerda el país que va a elegir un gobernante debe ser un hombre con nacionalidad de ese lugar. Bueno, pues decía, ahora yendo al asunto central y hablando de los profetas, cómo todos culminan en Cristo, el profeta levantado dentro de Israel, una serie de profetas, todos los cuales culminarán en Cristo.
Yendo al asunto central, dice que el profeta ha de hablar la verdad. Y esto es muy importante en esto que nos vamos a concentrar. Todo el pasaje, desde luego, es muy importante, pero lo que hemos de comentar ahora dará luz para entender el significado de estas palabras. El profeta que Dios envía, está diciendo Dios, el profeta que yo te envíe va a hablar la verdad. En contraste, el profeta que yo no envíe va a hablar falsedad, es decir, va a hablar mentira, porque va a decir algo que no se va a cumplir. Pero en contraste, con marcada diferencia, el profeta que yo envíe, lo que diga va a tener cumplimiento. Y entonces es necesario que escarbemos un poco en esta diferencia. ¿Qué es lo que diferencia a un profeta enviado por Dios de un profeta no enviado por Dios según ese pasaje? Decimos de pronto, bueno, que este hablará la verdad, el enviado por Dios, y el que no es enviado por Dios, sino que él se autoenvía, ¿sí? Él se, digamos que él se manda solo, decirlo así coloquialmente, ese hablará, pero no se cumplirá lo que diga. Entonces tenemos entendido, pues el profeta de Dios hablará y se cumplirá lo que haya dicho. Este no es de Dios, hablará y no se cumplirá lo que suceda. Pero nosotros tenemos que indagar precisamente en eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese asunto? Porque si no indagamos en ello, la idea que queda es que llega un hombre enviado por Dios que solo se dedica a dar pronósticos del futuro. Es decir, es algo en lo cual el pasado se elimina o no se toma en cuenta, el presente tampoco se toma en cuenta y solo hablará del futuro. Entonces, si no indagamos en el pasaje, si no entramos en estos detalles, entonces diremos, bueno, el profeta que Dios envía solo se dedicará a dar profecías del futuro y se deberán cumplir. Si él dice algo, se deberá cumplir cuando, naturalmente, en el futuro. Pues, nos imaginamos como un creyente en promedio imagina al profeta enviado que va a decir, Israel, esto sucederá mañana, o esto sucederá el año que viene, o esto sucederá en 5 años o 10 o más. Si no indagamos en el texto, en su significado, entonces estaremos pensando que el profeta de Dios es alguien que solo llega a dar pronósticos de lo que va a suceder más adelante. El problema de eso es que sería un hombre solo concentrado en el futuro, pero no entendiendo el presente y también no entendiendo el significado del pasado. Estaría como, digamos, desconectado, solo concentrado en el porvenir, olvidando el presente, que es en el que Dios nos trata, y olvidándose también del pasado, aquello que detrás también nos norma, porque todos somos resultado de un pasado. No podemos eliminar en nuestra vida incluso los elementos de la niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, incluso de la adultez. Los que somos de la tercera edad, no, también no podemos decir, pues nos olvidamos de la adultez. No, recordamos el pasado y miramos que ese pasado sigue siendo determinante en una medida grande, pequeña, de lo que viene en nuestros días y de lo que vendrá. Es decir, en una gran medida somos nuestro pasado. Así se vive en nuestro presente, en relación con lo que en el pasado hemos vivido. Pero no es que tampoco estemos totalmente atrapados por el pasado, porque siempre hay experiencias nuevas, vivencias nuevas y también hay cambios que se introducen en la manera de pensar. Entonces, en todo ese pasado lo vamos acumulando y de ahí que podemos decir, somos personas del presente afectadas o en una buena medida determinadas por el pasado que hemos vivido.
Y eso es lo que apunta, de cierto modo, de una cierta manera, a nuestro futuro. Entonces, decía esto porque si no indagamos en la escritura detenidamente, entonces pensaremos que el profeta es solo alguien que se encarga del puro futuro. Es un puro administrador del futuro, porque va a dar solo profecías de lo que mañana, pasado mañana o el año que viene va a suceder. Pero eso no tendría sentido. Eso no tendría, sería como un acto de un profeta así, solo algo estruendoso. Mira, está prediciendo que va a pasar esto, está anunciando que va a pasar esto. Y entonces Israel sería un pueblo solo dirigido al futuro, con la expectativa de cosas que van a pasar, pero solo en el futuro, sin tener que ver el presente. Entonces, si analizamos la escritura, podemos entrar en más detalles. Bueno, pues en contraste con el profeta falso, ahora acercándonos a este asunto, en contraste con el profeta falso, ¿sí? o con una marcada diferencia en relación con el profeta falso, el profeta enviado por Dios tiene un mensaje que Dios le ha dado. Y como es palabra que Dios le ha dado, es decir, él ha recibido algo de Dios, es precisamente lo que va a comunicar. Pero centralmente, ¿qué es eso que va a comunicar? Porque decía, debemos descartar que se dedique a anunciar puras cosas que vendrán en el futuro. Eso lo debemos descartar. Entonces, ¿qué tiene ese profeta que puede hablar la voz de Dios debidamente autorizado? Y esto en contraste con los profetas falsos. ¿Qué hace de ese profeta verdadero? Que tenga palabra de Jehová, desde luego que sea palabra verdadera. Bueno, pues en contraste con el profeta falso, con diferencia marcada del profeta falso, este profeta conoce la voluntad de Dios expresada en la ley. Ese es el primer punto en relación con ese profeta. Es decir, el profeta enviado por Dios conoce la ley, lo que no sucede con el profeta falso. El profeta verdadero conoce la ley y la ley es su punto de partida. El profeta verdadero tiene como criterio la ley y su punto de partida, desde luego, es la misma ley. Eso es lo que va a determinar el mensaje de ese profeta. Cuanto hable, estará en perfecto acuerdo con la ley mosaica, es decir, lo que hable estará determinado o bien indicado por la ley. Pero no un mero repetidor que se memoriza la ley, sino alguien que ha indagado la ley en un nivel tal, rogándole al Señor, siendo un hombre lector que analiza, entonces puede él interpretar con profundidad y de manera correcta la ley. Ese es el profeta que Dios envía. Por eso el profeta tiene un entendimiento de la ley mayor que el entendimiento que tiene el pueblo. ¿Sí? El profeta de Dios tiene un entendimiento mayor que el entendimiento que tiene el pueblo común. Por eso es el profeta de Dios enviado para dar guía a Israel. Entonces, por eso vemos, pues hay desde luego un gran contraste entre escuchar al profeta de Dios, que conoce la ley, la interpreta debidamente, y recurrir al profeta falso que muy seguramente tendrá sus ideas, digamos, ancladas o tendrá su sistema de pensamiento con influencia de la magia, de la adivinación y de lo que se oye en las culturas de alrededor. El profeta falso, como no conoce la ley, no puede decirle a Israel lo que Dios ha dicho. Entonces él tiene que recurrir a otra cosa, a su propia vivencia, a lo que él cree que es, a compartir sus ideas
de su propia experiencia con sus muchos años. Pero por fuerza se mirará en alguna medida influido de las ideas de alrededor, porque hay que recordar que Israel salió de Egipto y allá aprendió muchas cosas. Entonces, el profeta falso es alguien que no proclama la voluntad de Dios. Puede proclamar cosas que de pronto se oigan muy razonables, algunas que, por ejemplo, parezcan buenas, pero el gran problema es que no tiene como base la ley. Cosa que no sucede así con el profeta enviado por Dios, que tiene su base en la ley. Entonces, ¿qué sucede con este profeta? Hay tres elementos centrales de este profeta verdadero. Ya mencioné el primero. Tiene la ley como criterio y punto de partida. Es decir, su criterio es la ley, el cual es a su vez su punto de partida. Yo pienso, es como un profeta en aquellos días, un profeta enviado, diciendo, yo conozco la ley. Y partiendo de esta ley divina revelada a Moisés, partiendo de esta ley, voy a hablarle a Israel. Ese elemento tiene. Y hay que recordar, esto es muy importante, lo que hemos venido diciendo en sermones anteriores. La ley tiene un mensaje integral para su pueblo. Dios allí cubre toda actividad humana. Si un israelita dice, ¿y qué con la cuestión de mi vestimenta? Lo trata la ley, el tema. ¿No? ¿Qué con la cuestión de mi trabajo y el campo? Lo incluye la ley. ¿Qué de mi deber ante el líder que nos guía? Lo incluye la ley. ¿Qué de mi relación con mi prójimo? Lo incluye la ley. ¿Qué cuando trabajo incluso escarbo y hago un agujero en el suelo? Lo incluye la ley. ¿Qué de con quién casarme y cuál será la relación con los pueblos alrededor? Lo incluye la ley. Todo, no hay cosa que no incluya la ley para el Israel de sus días. Todo estaba cubierto por la ley. Todos los temas, no, nada quedaba fuera. Es decir, Israel en la ley tenía la norma acerca de cómo vivir y cómo serle agradable a Dios en toda tarea absolutamente. Desde lo que voy a comer, lo que voy a vestir, la manera de mi casa, el trabajo que voy a desempeñar, la relación que voy a tener con los demás, lo que yo le voy a dar a Dios de ofrenda o de sacrificio, todo absolutamente, la manera de vivir en familia, todo está en absoluto normado por la ley. Eso lo conoce el profeta de Dios. El profeta falso no. Entonces, primer punto con el profeta es que tiene la ley como criterio y como punto de partida. En segundo lugar, el buen profeta entiende la unidad de todas las cosas. Y este es un punto muy importante. El profeta de Dios entiende la unidad de todas las cosas. Miren, el profeta de Dios, como entiende la unidad de todas las cosas, él sabe esto. La situación de salud, por ejemplo, o de economía, pensemos por ahora. A ver, la situación de salud de un israelita. El profeta le puede decir a Israel, mira Israel, tu situación de salud está relacionada con toda tu vida. Está relacionada con los negocios que haces. Está relacionada tu salud con la manera en que observas la justicia. Tu salud está relacionada en la manera en cómo respondes al sacrificio que Dios ordena en el tabernáculo. Tu salud está relacionada con tus negocios, con tu báscula. Tú vendes, tienes una báscula y allí pesas lo que vas a vender. Mira, lo que tú vendes, tu manera de negociar está estrechamente ligada a tu salud. Tu vida familiar, tu vida con el templo, tu vida con el rey, por ejemplo. Y así, todos los temas en absoluto, la manera en que tú trabajas el campo o bien la manera en la que tú trabajas los animales, en el caso de la ganadería, ¿sí? Está la agricultura, la ganadería. Mira, tu salud, tu vida, tu economía, toda está en relación, por ejemplo, con el cuidado que tú tienes de la viuda y del huérfano. El profeta de Dios
tiene una idea de unidad de todas las cosas. Y es lo que no tiene el profeta falso. Ahorita veremos este contraste. Pero hablando de este profeta verdadero, él entiende la unidad del todo, porque sabe que hay un centro y que el hombre con su corazón responde a Dios. Y esto de que el hombre responde a Dios en su corazón es un tema que está presente en todas las escrituras, del Antiguo, del Nuevo Testamento. Entonces, todas estas cosas, ya hacía mención, salud, templo, negocios, campo, familia, cosecha, cuidado de la viuda, del extranjero, negocios, relaciones sociales, ingesta de alimento, incluso la vida sanitaria, la limpieza del cuerpo, etcétera, los sacrificios, todo está en un marco de unidad. Y el profeta entiende: Israel, esto estás haciendo mal en este punto. Pero como este está relacionado con todos los demás, si estás obrando mal en este punto, lo que te viene es juicio. Mira, si por ejemplo dejas de cumplir el sábado está estrechamente relacionado con todas las demás cosas de la vida y te va a venir juicio. Y por eso la escritura da un indicador muy claro. Cuando Israel va cautivo a Babilonia, dice la escritura que, entre otras cosas, fue por no observar el sábado. Porque hemos hablado de los mandamientos, así como una base. En la base, lo fundamental es: no tendrás dioses ajenos. Ahí atendemos a dioses ajenos, ya vamos a tener un problema en toda la estructura. Lo primero que Dios advierte es: no tengas dioses ajenos, me hace enojar terriblemente. Y si sigues teniendo dioses ajenos, iré contra ti. Cosa primera que me molesta y que es fundamental para construir todos mis mandamientos: no tengas dioses ajenos. No te hagas imágenes de ellos. Y así va más adelante. Entre esas cosas aparece el mandamiento de guardar el sábado. Eso era vital. Hemos dicho en otros sermones, no guardar el sábado afecta a la salud. No guardar el sábado afecta a la vida de la sociedad. Por ejemplo, alguien que no descansa, conoce menos la ley, su conocimiento de la ley reduce. Un israelita no guarda el sábado y quiere trabajar, ya no medita en la ley debidamente. Su conocimiento de la ley baja. Ahora, no observa el sábado, empieza a haber problemas de lejanía con sus propios hijos y con su esposa. Empieza lejanía porque él está trabajando. Pero también no guarda el sábado. La gente empieza a no guardar el sábado. Se da, vamos a decirlo así, como un espíritu mayor de avaricia en esa sociedad. Y entonces se va a despertar la delincuencia. Porque se van a despertar las envidias. Porque él tiene más, yo tengo menos. Y eso es motivo de mucho crimen. Eso es motivo de manifestaciones de pleitos. Así como ahora lo miramos, por ejemplo, el rencor que ha sembrado el marxismo mundialmente, ¿no? Esta idea de: mira, hay un burgués que te explota, entonces te introduzco rencor, te introduzco envidia, el deseo de que al empresario, al que es poderoso, todo se le venga abajo y el que es pobre quede en el lugar de él. Y entonces, con esas ideas revolucionarias, se introduce rencor en la gente. Y luego esto da lugar, en muchos casos, a que gente diga: pasó esto, vamos a ir a robarle al que más tiene y a quitárselo. Pues ha habido hasta filmes que eso, en alguna forma, filmes, películas, historias que eso magnifican. Chucho el Roto, Robin Hood, y así podríamos hablar de otras, ¿no? Mira, no haces mal quitándole al rico. Eso introduce, miren, parte de los problemas de no guardar el sábado. Si yo no guardo el sábado, el problema de moralidad en Israel se descompone, porque meditamos menos en la ley, trabajamos más, entonces nos empezamos a olvidar culturalmente del Señor y nuestra sociedad se empieza a descomponer. El trabajo educativo en los hijos empieza a desmejorar, porque hay una desconexión.
Y si los padres trabajan, se desconectan de los hijos, entre la generación del papá y de los hijos va a haber una desconexión y no va a continuar la entrega de la ley por generaciones, como sucede, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, miramos que el asunto del sábado no es un asunto solo de ir un día, porque una mayoría de cristianos piensa así: yo guardo el día del Señor, ¿cómo es que fui el domingo al templo? Bueno, es que piensan en una asistencia de ir, pero no alcanzan a entender el significado, el alcance y el impacto de guardar el día del Señor. Tiene que ver con guardar toda mi vida. Entonces, ¿qué mira el profeta Israel? Mira, no cumples el sábado, no observas el sábado de reposo, vas a tener problemas acá, 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 acá. Pues te puedo dar una profecía. No te extrañe que en tu salud te vendrá enfermedad. ¿No se va a cumplir? Claro que sí. Israel, no guardas el sábado, te viene enfermedad y desarraigo espiritual, y eso va a venir. Por eso el profeta puede hablar algo que se va a cumplir, porque conoce la ley, conoce la palabra de Dios, conoce su voluntad, pero entiende la unidad y la relación que hay entre todas las cosas. Eso lo conoce y puede decir: Israel, como estás abusando del huérfano, del pobre, del extranjero, de la viuda, mira, te va a venir una terrible crisis. Va a venir en tu pueblo más crimen, va a venir robo, va a venir alejamiento de la ley, te vas a desmejorar y estarás ocupado en tus asuntos, te olvidarás de Dios, y mientras tú estés haciendo esto aquí, habrá otra nación poderosa que estará pensando en conquistarte, y no te extrañe que en un futuro seas repartido por las naciones en un cautiverio, por ejemplo, entre otras cosas. Por eso ese profeta habla la verdad. Por eso no es solo un asunto de llegar, miren, ¿qué creen? Va a haber un eclipse en una semana. Bueno, pues, pero está el eclipse, ¿y en qué nos ayuda? ¿En qué nos afecta? Miren, aquí algunos vimos el maravilloso eclipse del 94. Los que ya somos de tercera edad, vimos el eclipse fue 91, 94, solo el año, ¿alguien se acuerda? 91. Vimos ese eclipse, una cosa grandiosa, pero ¿qué nos pasó? ¿Nos dio gripe? No. ¿Se nos manchó la piel? No. No nos dolió la cabeza, no nos dio artritis, ¿ven? Que no pasó nada. Despertamos y estoy todo entero. No quedamos ciegos. Está normal. No pasó que salí en la mañana, vi mi parcelita y por el eclipse toda se secó. A nadie le pasó eso. No hubo ningún reporte. Una parcela muerta, vacas caídas en el campo muerto. No pasó nada. El eclipse no afecta nada. ¿De qué sirve que yo llegue a un pueblo y le diga, en un año vendrá un eclipse? Oh, bueno, pues qué emocionante. Pero, ¿y en qué me afecta a mí? Pues en nada. En cambio, si el profeta dice, Israel, no cumples aquí o acá, te viene un cautiverio, eso sí nos afecta. Un eclipse, no hay problema, que vengan los que sean. Quisiéramos ver otro como el del 91, pero creo que ya no nos va a tocar, ¿no? Ya no. Pero ya los demás que se nos han anunciado, pues vemos que son vamos a decir en el buen sentido, como una copia pues muy, muy chafita, ¿verdad? Del 91. Ya el 91 era el eclipse, ¿no? Ya lo demás es para reír, ¿no? Para entretenerse un ratito. Bueno, esto sin menospreciarlos, porque no estamos en otro lado del mundo donde se podría apreciar de otra manera, pero lo que vimos en el 91 fue simplemente impresionante. Pero no tuvo efectos para nuestra vida. Nadie dijo, es que por culpa de este eclipse murió mi cónyuge. ¿No? ¿Ven? No, es que se dio el eclipse y mis hijos fueron a dar al hospital enfermos. No pasó nada con el eclipse. ¿De qué sirve que vaya el profeta y diga, mira, en un año vendrá un eclipse? O mira, en 2 días verás aparecer un cometa. ¿En qué afecta el paso de un cometa? Pues hasta hoy en día, hermanos, nada, ¿verdad? Estudios y esto no nos quema.
No es que pasó el cometa y nos puso más morenos. No, que no da calor como para calentar acá. No afecta nada. Eso no tendría sentido que un profeta haga. En cambio, lo que tiene todo sentido es Israel. Te has conducido de esta forma. Te estás acercando a dioses ajenos. Estás en la base de la pirámide. Estás afectando la base de todos los mandamientos. Estás afectando la base. Dios te va a desechar y te vendrá mal. Como estás desobedeciendo el primer mandamiento, la consecuencia te vendrá para el segundo, para el tercero, para el cuarto y así sucesivamente. Y vamos mirando que va a haber afectación con el último mandamiento. Decimos que todos los mandamientos los ordena Dios y son importantes, pero no los podemos ver con la misma medida porque así no están dados en la escritura. Con un entendimiento básico decimos, pues es que quebrantar el primer mandamiento es una cosa espantosa, porque hay quienes, a mucho cristiano puede decir, no, pues que todos los pecados son iguales. No, es que la misma escritura dice, 6 cosas Dios no quiere y una aborrece, ¿no? En nuestro lenguaje es como, mira, 6 no quiere, una le purga, ¿verdad? Así es nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, si no se lee la Biblia, pues se dice, no, mira, todo es igual, todos los pecados son iguales. Todos los pecados son pecados, pero ahí está en su palabra. Mira, Dios no quiere estas 6 cosas, pero esta otra la detesta. ¿Sí? Es como decir, mira, 6 cosas no me gustan, pero esta otra, ¿qué crees? La detesto. Hasta nosotros nos expresamos así. Mira, ¿qué crees? Por ejemplo, no me gusta, ¿qué será? No sé, no me gustan las quesadillas, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Pero mira, no sé, las hamburguesas, mira, las detesto. Por ejemplo, ¿no? Alguien se puede expresar de esa manera y está creando una distinción, está diciendo, mira, estas no me gustan, no, esto peor, mira, esto todavía te lo paso, todavía lo tolero, pero esta no. Mucha gente así tiene, que dice, esto no me lo hacen comer. ¿Ah? Gente que dice, no, esto no me lo hacen comer. Bueno, pues así Dios habla en su palabra. Mira, todos estas 10 cosas te las prohíbo porque no me gustan. Pero tú violentas el primer mandamiento y vamos a empezar con cosas de veras graves. Porque eso afecta a la base de Israel. Es decir, la idolatría constituyó para Israel la gran base del problema. La gran base del problema. Y eso es lo que entiende el profeta. El profeta llega con entendimiento, ve la situación de Israel, dice, ¿cómo van los negocios? Y empieza a ver la vida. A ver, no se está observando el derecho del pobre, del extranjero. Vamos a tener problemas. No observo el derecho del extranjero, no estoy observando debidamente la segunda relación fundamental. Y entonces Dios dice, pues ahora, por medio del extranjero, te voy a tratar. Te puede venir incluso cautiverio, desde luego, de un pueblo extranjero. Has maltratado al extranjero, con el extranjero yo te voy a juzgar. Y no vemos otra cosa en la escritura, eso está ahí. Ese es el desarrollo de ir leyendo desde el Génesis, llegando hasta los profetas. Eso es lo que vamos leyendo, el libro de los reyes, los libros de los reyes, de las crónicas, eso nos van relatando. Y allí miramos el impacto de todo eso. Entonces, este profeta tiene una idea clara de que todo está en perfecta unidad. No cumplo el mandamiento 1, me puedo ver afectado en el 2, porque no me acerco a Jehová y voy a los dioses ajenos. ¿Qué veo en las naciones paganas? Que a los dioses ajenos les hacen imágenes y por ese medio llegaré a las imágenes. Y así sucesivamente voy a ir en la torre, armando, subiendo y caminando indebidamente, tergiversando. Bueno, en tercer lugar, ese profeta enviado por Dios tiene otra cosa que le es particular. Sus intereses son únicamente los de Dios.
Él no hace por él, sus intereses son los de Dios. Dice, yo voy a hablar. Si el pueblo me ataca, allá el pueblo. Y Dios saldrá al encuentro de él. Pero yo tengo el deber de hablar. No me importa si el pueblo me quiere o no me quiere. ¿Se acuerdan, hermanos, de esto? Miren, sus intereses, en tercer lugar, sus intereses son únicamente los divinos, los de Dios. Ese es su interés. En otras palabras, al profeta no le interesa agradar a la gente. Al buen profeta, al enviado de Dios, no le interesa obtener ganancia. Y aquí nos enlazamos con un personaje significativo en la historia bíblica, Balaam. El profeta que dice, pues es que me están dando unos regalos, me prometieron pues unos regalitos, y Dios, ¿no podría yo hacerle el favor a Balac? No. Y me imagino los regalitos, ¿no? Ay, mira, es que, pues, es que me están dando esto. Tal vez algún metal precioso, por ejemplo, oro, ¿no? Ajá. Algo valioso. Oye, me están dando esto. Alguna curiosidad traída de otro lado. Sus reyes tenían manera de enviar gente y, oye, me traje esta piedra preciosa de tal lado, o esta cosa distinta, o esta herramienta, no sé qué le hayan ofrecido, solo habla de unos regalos, pero no nos dice qué. Sin embargo, algo tan llamativo que va Balaam y, oye, ¿y no se puede? No, bueno, regresa. Oye, pero, no sé, pero ni poquito. Así piquín, no se puede. Él mirando los regalos, ¿no? ¿Qué le ofrecían? No sabemos, pero algo que había tomado el corazón de Balaam. Me importa agradarle a Balac porque me va a dar regalos. En cambio, el profeta de Dios no tiene intereses sino los que son de Dios. Dios, tú dices esto, Israel está mal, se lo voy a decir. A eso va el profeta. Pero me pueden apedrear, no le hace. Me van a encerrar en la cárcel, no hay problema. Nos acordamos todos del profeta Micaías. Le dice algo al rey, Acab, y dice Acab, no me gusta, te encierro. Y con pan y con agüita ahí en la cárcel. Y cuando decimos pan, no nos imaginemos la conchota esta o la hojaldra de higo, no, pan así, pan con agua, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, pan, pues de la esperanza, ¿no? No, pan y agua, si mal, no en la cárcel. Sale de la cárcel y se espera, a ver, pues ya viene suavizado, ¿no? Ajá. Oye, ¿qué nos dices? Que tú eres bueno acá, ¿no? Sale y dice, yo ya te lo dije. Miren cómo actuaron el profeta. Te lo vuelvo a decir. O se lo dice en una forma, con ironía, pues ve a la guerra, vas a ganar. ¿Se imaginan, hermanos, con eso? Oye, mamá, ¿puedo salir? Pues si quieres, ya sabes que te espera. No, pues ya no voy. La expresión. Tu papá dijo que no, tú sabes. Si quieres, ve. Además, vete, cámbiate, ve. Te dijeron que no, pero ve. ¿Qué hacemos con esa expresión? No voy, no voy. El profeta de Dios no tiene temor, sabe que lo pueden matar, él va y dice, mis intereses son los de Dios. Yo no voy a hacer por cuánto voy a obtener, por cuánto voy a lograr, por cuánto voy a ser reconocido. Eso no le importa al profeta de Dios. Dice, yo conozco la ley, este pueblo no anda en la ley, está violentando tal punto y cree que nada más está fallando en asuntos de economía. O bien, Israel cree que nada más está fallando en asuntos de cómo trabajar el campo. O Israel cree que nada más está fallando en no cuidar del extranjero y de la viuda. Yo, como entiendo la ley y veo la unidad, le voy a hablar de las consecuencias que le vienen. Comenzando por este mal, esto se va a empezar a esparcir. Y después a Israel le vendrá duro juicio. Se lo voy a anunciar. Lo que le viene es ser destruido por otra nación. ¿Y cuántas veces eso pasó?
Entonces el contraste, acercándome al final, con el profeta malo. El profeta malo no tiene como criterio la ley. Es su criterio, sus ideas, su experiencia, lo que a él le parece que está bien. Algunas cosas de pronto se parecen, se pueden parecer, pueden tener alguna cierta similitud con la voluntad de Dios, pero no son la voluntad de Dios. Es su propio criterio, sus años, lo que él sabe, lo que él ha acumulado. Pero si de algo carece enseguida, es de lo que tiene el buen profeta. Este profeta malo carece, o sea, no tiene una idea de unidad de todas las cosas. Para él todo está fragmentado. Y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Muchos predican el evangelio haciendo una distinción entre las cosas sagradas y las cosas no sagradas. Y entonces hay mucho profeta en nuestro tiempo que no está proclamando la unidad. Dios creó todo, todo cayó, todo es redimido. No se está predicando ese mensaje central. Se está pensando, mira, basta con que tú vengas al templo, des tu ofrenda y, por ejemplo, ¿no? Y en lo que trabajes, bueno, allá tú. O lo que importa es que asistas, des tu diezmo, aunque no seas regular en tu asistencia. O bien, mira, lo que importa es que vengas al culto y a tus hijos tú no los eduques y se los des al Estado para que los eduque. O mira, lo que importa es que tú no digas groserías, pero no importa que seas un marido débil en tu casa. Con que no digas groserías y no adulteres es suficiente. Pero si dejas que tu esposa gobierne la casa, no hay problema. Ese es el mensaje del mal profeta. No está tocando los puntos centrales, porque tiene todas las cosas divididas. No alcanza a ver la unidad del todo. No tiene un entendimiento adecuado, por ejemplo, de los 10 mandamientos del decálogo. Ya desde ahí tiene un problema fundamental. Es decir, es un problema en la base. Añadido a que tiene, en tercer lugar, intereses fuera de los intereses de Dios. Es contrario al otro profeta. No tiene como criterio la ley. No tiene un entendimiento de que todo está unido. Y también no tiene intereses. Sus intereses, perdón, no son los de Dios. Sus intereses son los de él, son intereses personales. Por eso citábamos el ejemplo de Balaam. Él va por su comida, él va por su salario, él va por los regalos, él va por el reconocimiento, él va por quedar bien con el grupo, él va por ser agradable a los demás, él va por ser popular, él va por ser famoso, él va por obtener riqueza, etcétera, lo que sea, pero él no tiene, el profeta falso, el profeta que se autoenvía, no tiene los intereses de Dios. Y esto nos recuerda mucho también el actual evangelio de la comodidad, ¿no? Mira, te va a ir bien, mira, Dios te va a prosperar, ya es la forma más, digamos, más baja, ¿no? Del evangelio, de ese tipo de cosas, generalmente no hablamos nosotros, pero porque es algo muy bajo, pero lamentablemente de eso está impregnada nuestra sociedad religiosa. Un evangelio que promete comodidad, que no incomoda, no me incomoda. Si yo predico aquí duramente contra el secuestro, no afecto a nadie, porque aquí nadie es secuestrador. Si yo hablo duramente contra el robo, no afecto aquí a nadie, porque nadie es ladrón. Aquí. Pero no, si yo empiezo a tocar el punto de si observamos debidamente las horas de sueño, ya empiezo a tocar la vida de un creyente. Ya. A ver, ¿tú gobiernas tu casa o no? Ya empiezo a sacudir al creyente, ya lo empiezo a incomodar. ¿Sí? ¿Cómo administras tu dinero? Ya empiezo a incomodar. Mira, ¿qué tanto estás tú ligado estrechamente a la comunidad de la fe y has hecho de ella tu familia? Ese mensaje ya incomoda, porque el latino dice, mamá es primero, mamá es la Virgen María,
Y la familia, la sangre es lo que me une. No la sangre de Cristo, la sangre, pues que A positivo o la que sea, ¿no? No sé, O positivo, de todas las que hay, ¿no? No, mira, la sangre que nos une es A positivo. No, son más negativos que nada ante Dios. A muy negativa. Sí, muy, muy negativa, así. Esas cosas incomodan. Eso es lo que incomoda. Decirle a alguien, mira, tienes que ser más entendido de la palabra de Dios y administrar tu tiempo y estar aprendiendo y formar a tus hijos. Ya no los mandes a la escuela pública. Ese mensaje incomoda. Ese sí incomoda. Pero si yo hablo contra el secuestro, pues todos salimos contentos, ¿no? Pues yo me siento muy bien, a ver, está este secuestrador, el mocha orejas le decían antes, ¿no? Yo me siento muy bien ante el mocha orejas porque pues yo no le robo a nadie, no ofendo a nadie y me siento muy a gusto. Pero luego el predicador habló contra los rateros que desfalcan empresas. Pues yo no entro ahí, salgo muy a gusto del templo y yo estoy bien. Y el predicador habla contra los que lanzan bombas nucleares, pues yo estoy muy a gusto porque yo no hago eso, ¿no? Y el predicador habla de los asesinos, yo estoy muy a gusto porque no paso de matar lagartijas. Estoy muy a gusto. Entonces salgo y digo, bueno, a mí no me afectó. Pero en cambio llega el profeta de Dios, Israel, yo pongo el dedo en la llaga. Estás fallando en este punto y cambia. Va a afectar tus intereses, pero cambia para que te venga prosperidad de Dios. La gente se enoja, sacan al profeta y lo matan. Y un gran listado de profetas llevados a la muerte. Porque no tienen sino los intereses de Dios. No les interesa los intereses del pueblo. Entonces, la palabra que lleva ese profeta, me acerco a la conclusión, es una palabra que incomoda. Mira, mi profeta va a hablar y se va a cumplir, pero no creas que es nada bonito. No te va a predecir un eclipse y vas a, ay, mira qué bonito. O mira, te va a predecir una luna roja muy preciosa y la podrás ver en la mañana, en la nochecita, casi para amanecer y la verás muy bonita. No, 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 Dios no está diciendo, mira, te va a predecir cosas que te van a agradar, te va a predecir cosas que te van a sorprender bonito, te va a predecir cosas que te van a maravillar y vas a quedar encantado. No, te va a hablar cosas que se van a cumplir, pero son duras. Salvo que tú obedezcas, si tú obedeces y andas bien, no hay envío de profeta. Ven, hermanos, ahí, ¿para qué enviarle, para qué decirle a alguien, haz tus cosas? Alguien tiene, si tiene un hijo que es muy responsable y hace sus tareas y lo ven que siempre está en eso, ¿cuándo hay que entrar con él? ¿Debes estar haciendo tu tarea? Pues no, porque no es necesario, lo vamos a hacer enojar. Oye, ¿me ves que siempre hago la tarea y todavía me vienes a advertir? Lo estamos haciendo enojar. No necesitamos un profeta en esas circunstancias. Lo necesitamos toda vez que no andamos en la ley divina. Dios dice, te envío mi profeta para que te advierta. Te va a predecir esto. Si tú cambias, hay manera de tener mi misericordia. Si no, se va a cumplir lo que este profeta te dijo. Y con el otro profeta, miren, el otro profeta le dice a Israel, vas bien. ¿Se acuerdan de qué le dijeron a Acab sus profetas? Tú vas a ganar, vas a ir y vas a tomar la ciudad de Ramot de Galad. Tú la vas a tomar, es tuya. Una ciudad que había sido en su momento de refugio, ya luego no les pertenecía. Bueno, pero dice, vas a ir y vas a tomar Ramot de Galad. ¿Y qué sucede? Lo inesperado. Lo inesperado. Como el que va en la calle caminando y de pronto le cae una maceta, se le cayó una señora ahí del cuarto piso, se le quiebra en la cabeza y ya quedó muerto. Así le pasó al rey. Van ahí, dice, me voy a hacer pasar por otro, que no soy el rey, le entra la flecha. Y uno dice, ¿y en qué circunstancias? Mira, pero por el borde. ¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, pareciera como que le apuntamos al policía que trae chaleco y le sabemos dar dónde puede meterse la bala sin que el chaleco interrumpa. Solo Dios hizo eso. Entonces iba el profeta falso, Israel, vas bien.
Dios te va a bendecir. ¿Y qué se llevaba el profeta? Aplausos, halagos, fama, ser querido y unos buenos regalos. ¿Sí? Unos buenos regalos. Mira, toma tus buenos regalos. De tu microscopio de mi alegría. Órale, contento en su casa, ¿no? Ya recibí mi regalo. Paquete de gorditas de chicharrón con salsa. Órale, mi regalo. Sí, pero no habla la verdad. Le promete algo al pueblo que no se va a cumplir. Pero ese profeta es querido porque cuando viene, como el pastor común, a ver, lo invitan a una casa o bien va a orar, hermanos, el Señor los bendiga, Padre, te ruego, bendigas este hogar en tu nombre, y así dicen muchas cosas, estaban alzando la voz, Señor, así. Y la familia, pues ora por ella, ay, amén, no sentí mucha fortaleza, qué buen pastor. No los confronta, no les dice, mira, te veo así, te veo de esta otra forma, no has actuado así, no has actuado de esta forma, te ha faltado esto, me he dado cuenta de esto otro, y eso incomoda. Uno se ve incómodo cuando se acerca a alguien, hermano, yo no te veo ligado a la comunidad. Hermano, yo a usted no lo veo que esté amando de corazón a sus autoridades. Yo no lo veo que esté amando de corazón a los hermanos de la iglesia. A ver, ¿a quién tiene más en su casa? Y vamos con con el algoritmo. A ver, visitas. No, pues que mi tío, mi primo, mi cuñado, mi ex compañero presidiario, etcétera. Oye, de los hermanos, bueno, es que lo que pasa que no, lo que pasa que nada, no tiene a la familia de la fe en su casa, él tiene un problema. No, pero yo digo que los quiero. Bueno, tú dices que los quieres, pero no, tú debes tenerlos en tu casa. Oye, ¿y dónde está tu gusto? ¿Estás en espera como de salir, como de no pasarlo por acá en la iglesia? Tu gusto está fuera. ¿Hablas de la comunidad? Sí, la comunidad, aquí estamos. Me hablan de mi tierra, Michoacán, y hablo de la comunidad así. No, pero Michoacán, se ve mi corazón, ahí sale Michoacán. ¿No? Pero sí, la comunidad, no, sí, ahí estamos, se mete las manos a la bolsa. ¿No? Ahí estamos, ahí estamos. Ajá. Y, y, y a la hora de decir Michoacán, Veracruz, el que sea, dice Veracruz. Ay, caray, oye, pero ¿y cuándo dices comunidad así? Comunidad a la orden. No. Michoacán a la orden. Veracruz a la orden. Chihuahua. Ese tipo de cosas molestan, pero son las que Dios quiere que cambiemos. Por eso el profeta, para terminar, no se gana al pueblo. Lo que menos espera el profeta, voy a hablar esto, seguro voy a regresar con unos regalos. No, eso no imaginaba un profeta. Pues voy a ir, me imagino a la esposa, pues ya te vas, viejo. Te pongo algo de comer. No, allá me van a dar bien rico de comer. Nada, me van a correr, me van a matar, me van a corretear. Además, me voy ligero, ¿no? Porque seguro es hablarles y ya estoy desde la puerta, desobedientes, estoy corriendo, ¿no? Porque el pueblo no me va a querer. Eso tiene el profeta de Dios en contraste con el profeta falso. Y termino diciendo, hermanos, algo maravilloso. Miren, en cada envío profético, Dios nos recuerda la necesidad de un mediador. Porque dice Dios, salgo al trato contigo directo y te espantas. Y Dios es tan misericordioso que nos envía un mediador para que no sientas la gran dureza y el terror del cuadro cuando yo te hable. Te mando un profeta para que oigas mi voz. Y es de tus hermanos, para que no pienses que es alguien ajeno a ti. Miren qué misericordioso es Dios. Por eso también esto nos recuerda la gran culminación en Cristo como profeta. Un profeta a Israel le fue dado de entre sus hermanos y nos recuerda a Jesús. Bueno, yo soy el Cordero, pero encarnado, nacido en Israel, para que no te espantes, Israel. Pero el problema es que ahora, como Israel ya no se espantaba, pues mataron al hijo. Se revirtió esto. Pero el envío de profetas a Israel tenía que ver, Dios decía, mira, yo envío profeta.
si tú no lo escuchas, yo voy a tratar contigo. Eso es algo que tiene la labor profética. Dios habla por medio de nuestros guías. A veces el creyente repara, no, bueno, pero es que esto, no, si no se escucha la voz de quien Dios me pone, solo Dios se va a encargar de tratarnos duro. Es como los niños. Los niños tienen que escuchar a sus papás. Si ellos no escuchan a sus papás, les va a venir castigo de sus mismos padres. En el caso, si no escuchamos profesores, si no escuchamos a nuestros pastores, a gobernantes, cuando es el caso, incluso patrones, pues nos viene castigo. No atiendo al patrón, hago como que oí como que sí la entendí, hago lo que yo quiero, luego ya el patrón dice, patitas para afuera, no haces lo que te digo. O ahora te impongo, vas a pagar esto que rompiste, porque no cumples, no atiendes a lo que te digo, que viene juicio. Por eso Dios dice, mira, mi profeta te va a decir algo, pero ¿sabe qué te va a decir? Porque él conoce la ley. No te va a hablar Israel conforme el profeta piense o según las ideas que él haya armado en su cabeza. Yo voy a hablar por medio de él para ti. Si tú no atiendes esa voz, Dios, yo voy a salir a tu encuentro. Ese mismo profeta no te va a hacer nada. Yo tomaré el asunto y cuando Dios toma el asunto, ese es duro. Porque Dios sabe dónde toca nuestra vida, Él sí incomoda, Él sí sabe. Alguien en la calle nos puede amenazar, no, que vas a ver donde más te duele y llega y le pega a nuestro carro, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Dios dice, yo te voy a dar donde más te duele. Y a veces toca hijos, cónyuge, algún ser querido, y ahí es donde decimos, esto sí es duro. Prefería que destruyeran mi carro, prefería que destruyeran mis ventanas, pero Dios vino a tocar lo que más amo, porque Dios sabe que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, de ahí que está diciendo Dios, lo que mi profeta hablare se va a cumplir. Que el Señor bendiga su palabra.